Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Vehículo resultó incinerado en el área de Madiqui. No es normal que exista tanta interrupción del servicio de la corriente en Aruba. Capturaron a un hombre en Colombia que engañaba a niñas haciéndose pasar por brujo para abusarlas. Fuerte accidente en Ecuador deja como saldo varios fallecidos y también heridos. Reacción de joven migrante al recibir su cheque semanal de trabajo en los Estados Unidos. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran bien sintonizados de Primera Plana, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con el incendio de un vehículo en el área de Madiqui. Las autoridades, tanto el cuerpo policial como también de bomberos, tuvieron que llegar hasta este lugar para poder no solamente apagar el fuego, pero evitar que se siguiera propagando. En horas de la madrugada, tanto la policía como también los bomberos tuvieron que ir al área de Drimmelsterstraat en Madiqui por un vehículo que se estaba incinerando. A la llegada de los agentes policiales, efectivamente se encontraron con este vehículo sacando unas llamas bastante altas. De inmediato le notificaron a los bomberos, quienes entraron en acción. Allí, según lo que indicaron los bomberos, debido a que este vehículo se encontraba en la parte de abajo de un palo de cuiji, creaba un cierto peligro para que también esta mata o este árbol empezara a incendiarse. Entraron en acción y lograron apagarlo. También se dieron cuenta que allí este vehículo estaba también amenazando con que el incendio se podía propagar. Por eso entraron en acción de una forma inmediata. En este momento se desarrolla una investigación para así poder corroborar si de pronto fue un incendio intencional. Cambiando de tema, el ministro de Integración, Energía y Labor, el señor Glenber Cruz, el día de ayer tuvo una conferencia de prensa de nivel extraordinario en donde estuvo mencionando el tema de la interrupción del servicio de la corriente, indicando que es inaceptable que los ciudadanos se acostumbren a esta interrupción. La interrupción del servicio de la corriente es algo anormal y también inaceptable. Así lo dejó saber el ministro encargado con las compañías de utilidad, el señor Glenber Cruz, en esta conferencia de prensa de una forma extraordinaria que se llevó a cabo. Y es que después de casi 3 semanas de interrupción, el mandatario indicó lo que está ocurriendo. Se reunió con todas las empresas encargadas para así poder dar una instrucción de un fast track del programa de mantenimiento y hay una aprobación de gobierno. También quiere saber cuáles son los problemas que la corriente está teniendo y del por qué se genera esta interrupción. No solamente quieren asegurar que la comunidad no sea la principal afectada. Además, el mandatario indicó sentir no solamente y darse cuenta de la rabia y el disgusto que reina entre la comunidad. Por ese motivo, se instruyó un grupo de investigación para que actúen, dándole así toda la confianza para que ellos puedan mitigar el problema, pero también poder hacer una investigación del por qué esta interrupción. Asimismo, según lo que indicaron, vendrá un equipo desde los Estados Unidos para hacer una investigación y de esta manera poder corroborar lo que está ocurriendo. Al momento en que la corriente se va, sabemos que se pueden dañar algunos equipos de las personas, electrodomésticos y demás. Por ese motivo, el ministro indicó que están trabajando en un plan de compensación de la comunidad para poder atender esto con Consejo de Ministros y mirar de esta manera cuál puede ser la mejor solución para evitar no solamente que los ciudadanos puedan estar pasando por esta situación, sino que también lo más importante es poder solucionar de raíz esta problemática. La Junta Central Electoral ya está lista para este próximo 19 de mayo, el domingo, día de las elecciones de los dominicanos. Y acá en Aruba hay una gran cantidad de ciudadanos dominicanos empadronados que van a poder ejercer su derecho al voto. Lo más importante es que acudan a la urna de votación allí en Centro de Barrio Playa Pavao y de esta forma aporten a la democracia en la República Dominicana.
Este próximo domingo 19 de mayo se van a estar desarrollando las elecciones presidenciales en la República Dominicana y una vez más aquí en el centro de barrio Playa Pavao se van a estar desarrollando las elecciones desde bien temprano, ya desde las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde van a estar estos 5 colegios electorales ubicados allí en centro de barrio Playa Pavao. Según lo que indicó la Junta Central Electoral, ellos ya recibieron todas las paletas con también no solamente todos los cartones de votación, pero están listos para así poder hacerles la gran invitación a toda la comunidad dominicana que se encuentra empadronada para votar. Sabemos que acá en Aruba existen entre 5.000 a 6.000 dominicanos, sin embargo solamente más de 2.756 se encuentran empadronados, es decir, han hecho su registro y de esta forma ejercer su derecho. Recordemos que las registraciones cerraron el pasado mes de enero, pues ahora solamente aquellas personas que tienen inscrita su cédula, es decir, que están empadronadas, podrán ejercer su derecho al voto y a todas ellas se les extiende una gran invitación para que en cualquier hora del día puedan ir a estos colegios electorales y ejercer el sufragio. También la Junta Central Electoral indicó que ellos se les están dando también la posibilidad a las personas que quizá tengan su cédula de ciudadanía vencida para que sin embargo también puedan ejercer su derecho. Esto, lo más importante, es así aportar a la democracia de la República Dominicana. Empezamos nuestra ronda internacional con un literal monstruo en Soacha, en Colombia. Un sujeto se hacía pasar por supuesto brujo para poder engañar a niñas y abusar de ellas después de que las hacías tomar como algunos medicamentos. Ya las autoridades, bajo una investigación, lograron detenerlo. El CTI de la Fiscalía Seccional de Cundinamarca, en compañía del Ejército, llegaron hasta este conjunto residencial en Soacha para hacer efectiva la orden de captura contra un hombre que habría abusado de 4 menores de edad. En medio de los allanamientos, los investigadores encontraron un cuarto dedicado a la santería. Velas, esencias y muñecos llenos de agujas que eran utilizados, según las autoridades, para actos de hechicería y que revelarían, más allá de cualquier creencia, que este hombre engañaba a niñas para poder accederlas carnalmente. Así lo narró el fiscal durante la audiencia, luego que una menor denunciara lo que el supuesto brujo presuntamente le había hecho. Cuando le estaba leyendo las cartas, le dijo que iban a matar a su novio y que alguien la estaba trabajando, pero que ella tenía una energía sexual y que debía ir al día siguiente para que le hiciera unas limpias y para que se librara del trabajo que le estaban haciendo y así pudiera salvar la vida de su novio. Los supuestos demonios o maleficios que tenían las niñas debían salir en sesiones que realizaba en su apartamento. Una vez las menores llegaban, les hacía tomar una bebida como parte del supuesto tratamiento, pero era la excusa para dormirlas y luego cometer toda clase de abusos. No contento con eso, Diego Fernando le realizó unos videos y unas fotografías para chantajearla de que tenía que volver a realizar las supuestas limpias que usted le iba a realizar. En medio de los allanamientos, el CTI encontró varios elementos que darían cuenta de cómo sometía a sus víctimas. Y nos vamos a una lamentable tragedia que ocurrió en una de las vías en Ecuador, en donde un bus que transitaba a diferentes pacientes, al parecer que los iban a llevar a tratamientos médicos, lamentablemente se accidentó. 3 personas perdieron la vida y cerca de 29 resultaron heridas. El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana de este miércoles. Un bus partió desde Quevedo la noche del martes con 35 pacientes renales junto a familiares, la mayoría de la tercera edad. Se dirigían a una clínica de diálisis en Santo Domingo de los Áchilas. Sin embargo, no llegaron a su destino. El vehículo perdió pista y cayó 8 metros en una zanja junto a una laguna del sector del Cóngoma, ubicado en el kilómetro 14 de la vía Quevedo-Santo Domingo. Personal de policía, bomberos y Ministerio de Salud llegaron a socorrer a las víctimas. Hubo varias personas atrapadas. Los heridos fueron llevados a diferentes casas de salud.
2 personas murieron en el lugar del accidente, mientras otra falleció en un hospital de Santo Domingo. En total, según el Cuerpo de Bomberos de esa ciudad, el siniestro dejó 3 fallecidos y 29 heridos. Hasta el cierre de este reportaje no se había definido la causa del accidente. Los bomberos aseguraron que el conductor huyó del lugar. Los pacientes renales de Quevedo deben acudir a clínicas de diálisis de otros cantones, ya que aseguran que en su zona es imposible hacerlo. Y si hablamos de impactantes imágenes, vean este choque que ocurrió en una vía principal en Paraguay, en donde un vehículo, el conductor, se pasó el semáforo en rojo y allí venía un motociclista. Lamentablemente lo alcanza a atropellar. Advertimos que las imágenes son fuertes. Así, este motociclista fue embestido por el chofer identificado como Raúl David Riquelme al mando del auto blanco. Fue cerca de las 8 de la mañana de este miércoles cuando Víctor Segovia, de 27 años, cruzó el semáforo en rojo sobre la avenida San Martín, casi Guido Hispano. Inmediatamente fue auxiliado por los bomberos voluntarios de Asunción y trasladado al Hospital del Trauma por la gravedad de las heridas en la cabeza, pese a contar con casco. El conductor del automóvil dio negativo a la prueba de alcotest. Recientemente se llevó a cabo un accidente en una vía de diferentes trabajadores migrantes. Según lo que indicaron las autoridades, 8 de las personas que se encontraban en su interior perdieron la vida y todos eran de origen mexicano. Para ampliarnos la información, La Voz de América. El autobús a bordo del cual viajaban los trabajadores mexicanos, que fue impactado por una camioneta en Ocala, localidad ubicada en la zona central de Florida, se encuentra bajo la custodia del Departamento de Patrullas de Carretera de Florida. Conversamos con uno de los sobrevivientes de este accidente, donde murieron 8 inmigrantes. Ni cómo agarrarse, de qué agarrarse. Y les digo, pues desafortunadamente unos amigos perdieron la vida. Las autoridades reconstruyen el hecho. Los testimonios de sobrevivientes describen la magnitud del impacto ocurrido a las 6:30 de la mañana de camino a la finca donde trabajarían las 45 personas a bordo. No, lo que pasa es que le digo que trató de esquivarlo y estaba un árbol y pues retachó contra el árbol de costado y volteó el autobús. Pero es lo que pasó. Sí, por tratar de esquivar al de la camioneta. Funcionarios del Consulado de México en Orlando se trasladaron hacia Ocala para asistir a las víctimas de la tragedia. Registran 16 personas heridas, 2 de ellas de gravedad, además de los fallecidos. Informó esta oficina que autoridades estadounidenses podrán asistir a familiares que deban hacer alguna identificación post-mortem. Hay consternación en un departamento de la República Dominicana por el fallecimiento de 2 hermanas quienes viajaron hasta México a hacer un viaje especial. Sin embargo, sus familiares no saben qué fue lo que ocurrió con este par de hermanas y lo que están pidiendo es justicia y que se esclarezcan los hechos. El sueño de Arisbelkis y Daniela Valdés de llegar a Estados Unidos huyendo aparentemente de amenazas en República Dominicana quedó truncado durante su paso por Guatemala en circunstancias aún no esclarecidas. Sus parientes aseguran que los propios organizadores de las travesías les informaron vía una llamada que los decesos ocurrieron luego de que ambas mujeres ingirieron un alimento no especificado. Porque yo no aguanto esta situación. Quitándole la vida a mis 2 niños así tan buenos que eran esas muchachas. Yo no aguanto esto. Valdés narra que mientras Arisbelkis, de 27 años, y su hijo de 1 año y medio fueron dejados por los traficantes en un centro de salud, donde ella pereció, su hermana Daniela prosiguió la travesía antes de comenzar a sentirse mal y morir cerca de la frontera con México. Y me dicen que se llevaron una muchacha, dejaron una ahí en Guatemala y la otra se la llevan para, creo que para El Salvador o Ecuador, qué sé yo. Ante la nebulosa que rodea el caso, el padre de ambas mujeres demanda una investigación por parte de las autoridades guatemaltecas. Incluso teme a que hayan sido envenenadas para robarles los $11,000 en efectivo que llevaban para costear la travesía. No iban detrás del supuesto sueño americano. Ellas más bien estaban huyendo porque días anteriores al viaje, ellas recibieron amenazas de muerte aquí. El padre de las mujeres recordó que nunca estuvo de acuerdo con el viaje de manera ilegal, debido a que sus hijas tenían una posición económica estable, incluso
poseían negocios en Punta Cana. Mientras los deudos exigen buscar e interrogar a los organizadores del viaje, el hijo de Arisbelkis se encuentra en buen estado de salud bajo custodia de las autoridades guatemaltecas. Entre tanto, sabemos que en estos 5 primeros meses del año 2024 han sido miles los migrantes que han cruzado el tapón del Darién para poder llegar a la frontera hacia México. En principio lo pasaban simplemente hombres, después empezaron a cruzar más mujeres y ahora la tendencia han sido menores de edad, niños que a veces sin la compañía de sus padres están pasando este tapón. La crisis migratoria sigue siendo alarmante en todo el corredor centroamericano. Son miles los niños acompañados y no acompañados que cruzan el tapón del Darién y las fronteras de esta región. Todavía vamos por aquí, queremos llegar hasta allá, hasta nuestro destino. Lo que pasa es que en Nicaragua nos están quitando $150 por cada niño y no lo tenemos. Pasé esta mañana y me regresaron, que si no pagaba no podía pasar. Aparte de esos $150, hay gente de aquí que les cobra también por llevarlos allá. Sí, hay que nos dice que no pasan por la trocha, que esto, pero en verdad como yo no tengo no puedo pasar. UNICEF calcula que en lo que llevamos de este año han cruzado el tapón del Darién, frontera entre Colombia y Panamá, unos 30.000 niños, niñas y adolescentes, un incremento del 40%. Son datos alarmantes que nosotros estamos analizando en este momento. Como bien menciona el comunicado, estamos hablando de alrededor de 30.000 menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Un porcentaje importante son menores de 5 años. Hemos observado que el contexto ha cambiado, hemos venido analizando el contexto desde el 2021 que estamos liderando y trabajando en conjunto con el sistema de Naciones Unidas, las diferentes instituciones del Estado y organismos de la sociedad civil que también están respondiendo a la emergencia, que hemos visto sobre todo un aumento en lo que es el paso de familias que anteriormente veíamos, sobre todo hombres solos cruzando la frontera. Nos encontramos con familias, lo que representa una necesidad de revisar todos esos temas y por supuesto que de actuar para poder cubrir las diferentes necesidades que nos vamos encontrando en el camino. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de los ejercicios físicos para la salud. Una mujer terminó en el compartimiento de maletas en un avión. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipula TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É o data da domina, busca de boba conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Então a bordo, Simão, vai bem back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la tirita me lo batía. É porta principal del Caribe. Por vacancy da comienza. Aruba Airport, quello tutti dia marcha tanti. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. New Lifter Plump from Maybelline, New York. It's about to get hot. Intense heat, lasting plump. Infused with chili pepper and Maxi Lift. New Lifter Plump from Maybelline, New York.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que para mantener un buen estado físico es importante hacer ejercicios y no solo se habla de la parte emocional, de la salud mental, pero también de los hábitos que podemos tener y tener una buena salud física. Pero lo más importante también es tener sostenibilidad y empezar poco a poco. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Siempre cuesta trabajo comenzar una rutina de ejercicios, pero una vez ese desgano se supera, nos damos cuenta de que tenemos más energía. El cansancio y la sensación de fatiga se retrasa. Su mayor aportación es al mantenimiento de una buena salud. El ejercicio ayuda a reducir los problemas cardiovasculares, baja el colesterol malo, sube el HDL o colesterol bueno, baja los triglicéridos y también baja la presión arterial. Pero además el ejercicio ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre. Es como si la persona estuviera usando una insulina. Y además también ayuda en la prevención del Alzheimer porque el ejercicio aumenta el tamaño del hipocampo. Esa área del hipocampo se va achicando a medida que ganamos años. No importa la edad, nunca es tarde para comenzar, ni tampoco importa si hay alguna discapacidad. El ejercicio siempre es bueno para todo el mundo. Si hay personas que tienen limitaciones para caminar, tal vez caminan con andador o tienen distintas condiciones físicas, pues lo que se hace es que se modifica el ejercicio, pero nunca se deja de hacer ejercicio. Por ejemplo, yo tuve en mi oficina una paciente que llegó con un andador muy preocupada porque le acababan de diagnosticar diabetes. Y con el andador comenzó a caminar 5 minutos en la marquesina de su casa. La persona, la mujer, bajó 77 libras y terminó caminando una hora en un parque de su casa. Así que siempre vamos a comenzar poco a poco. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a una mujer que no se sabe cómo terminó en el compartimento de maletas de la parte de arriba en los aviones. Allí, bajo la mirada atónita de los demás pasajeros, la mujer estaba muy campante. Un video recorre las redes sociales como pólvora y es el de una mujer que trataba de viajar en uno de los compartimentos de un avión en los que se ponen los equipajes de mano de los pasajeros. Lo que grabó fue Mónica Guzmán, quien quedó bastante sorprendida de ver a la mujer acostada en el lugar equivocado. La pasajera vio una cabeza que asomaba del compartimento superior y sin dudarlo comenzó a grabar con su celular. Lo que más ha sorprendido es la aparente indiferencia de los demás ocupantes del avión de la aerolínea Southwest, los que poco o nada pareciera importarles si lo que hay arriba es equipaje o humanidad. Ocurrió durante el abordaje de un vuelo en Estados Unidos que partía al parecer para el área de Phoenix y no se sabe qué pasó luego. Lo cierto es que el video ha logrado colarse entre los más virales en la última semana. Sabemos que son muchos los migrantes que cruzan la frontera con los Estados Unidos para poder tener ese famoso sueño americano. Un joven, al parecer que trabaja en la parte de construcción, mostró en las redes lo que ganó por una semana de trabajo. Millones de personas alrededor del mundo han llegado a los Estados Unidos en la búsqueda del sueño americano. Uno de ellos es Ismael, un joven oriundo de Guatemala que consiguió trabajo como albañil y ahora muestra cómo es su vida en ese país. Recientemente enseñó que cada semana recibe un cheque de por lo menos $1,700, según lo que explicó una situación económica que le permite, según lo que muestra, tener varios lujos como automóviles y demás. En el video que lo volvió tendencia en redes sociales, el joven muestra orgulloso su cheque y asegura que ese monto de dinero solo se lo puede ganar un chalán bélico. Incluso el joven contó que con solo este cheque pudo comprarse un carro, señalando que solamente lo utiliza los lunes y los martes. La publicación de TikTok tuvo muchas reacciones. Los comentarios, muchos usuarios contaron cuánto cobraron por sus primeros cheques en los Estados Unidos y lo que están ganando ahora. Otros internautas le desearon éxitos al protagonista de esta historia. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas.
Una vez más llega el Loto, la lotería de Aruba, con su mini mega que está en 500,000 florines y con el Mega Plus 180,000 florines, lo que nos da un jackpot total de 680,000 florines. Así que ya lo saben, para mañana viernes 17 de mayo, el jackpot ha llegado de mini mega a 500,000 florines y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganarse 180,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un jackpot total en mini mega y su Mega Plus de 680,000 florines. Jueguen sus números desde ahora para que también estén en juego. Sabemos que a las personas de la tercera edad les cuesta mucho conseguir trabajo. Sin embargo, un supermercado en Perú sí que da muestras de inclusión laboral. Un hombre de avanzada edad generó sorpresa por su dedicación al trabajar en un supermercado de Lima. Su labor no pasó desapercibida. Los usuarios de las redes sociales se unieron para aplaudir la iniciativa de la empresa que le brindó dicha oportunidad. En un mundo donde muchas puertas se cierran para las personas de la tercera edad, una empresa de lácteos decidió abrir una ventana de oportunidad. Optó por contratar a un adulto mayor para promocionar sus productos en el supermercado, lo que demostró su compromiso con la inclusión y respeto por todas las generaciones. Con su uniforme impecable y una sonrisa en el rostro, el hombre de avanzada edad se convirtió en una figura querida en el supermercado. Con su gorra que hace juego con su indumentaria, recibe a los clientes y les ofrece una probadita de los productos que promocionaba. Su presencia no solo impulsaba las ventas, sino que también inspiraba a otros con su actitud positiva y su dedicación al trabajo. Una joven utilizó las redes sociales para mostrar el momento de su reacción cuando se da cuenta que va a ser mamá. Al parecer, ella lo quería con muchas ansias y también compartió el momento en que le contó a su pareja. Una usuaria de TikTok conmovió a su audiencia al compartir un momento íntimo y lleno de emoción, la revelación de su embarazo. La joven protagonizó el video que se viralizó, despertando todo tipo de reacciones. En el breve pero poderoso clip se ve a Noé, que se pudo observar al momento en que la joven sostiene el test de embarazo, mientras sus ojos se llenan de lágrimas al confirmar el resultado positivo. La emoción embarga su rostro, reflejando la sorpresa y la felicidad que experimenta en ese instante. Acompañada por unas palabras emotivas en la descripción del video, Noé expresa la cascada de emociones que tuvieron. Hace 2 semanas nos enterábamos que estaba en mi vientre. La de miles de emociones que se cruzaron por el cuerpo de ese momento no puedo explicar, pero estaba tan agradecida con Dios por permitirme vivir este momento. La escena cobra aún más emotividad con la entrada del futuro papá, quien se une al instante de celebración al ver la reacción de Noé. Juntos se abrazan en un gesto de amor y complicidad. Y todo porque hoy es jueves, los dejamos con la sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y les mostramos este reencuentro especial. Una joven había perdido su perrita y pensó que nunca jamás la iba a volver a ver. Sin embargo, gracias a diferentes investigaciones, logró encontrar el paradero de su perrita y este fue el reencuentro. En un emotivo reencuentro que capturó la atención de casi 500,000 de usuarios en menos de 24 horas, una familia de Córdoba, en Argentina, se encontró con su perrita Mora, perdida durante un mes en un escenario que conmovió a los amantes de los animales. Este acontecimiento se viralizó. El video muestra el preciso momento en el que Mora se encontraba en un basural situado a unos 15 kilómetros de su hogar, brindando un desenlace feliz a la larga búsqueda emprendida por su familia. Según detalló un joven llamado Agustín, a través de las redes sociales, el hallazgo se produjo gracias a un llamado inesperado que recibió el padre de la familia, quien jamás perdió la fe en encontrar a Mora. La comunicación incluía una fotografía de la perrita vista entre los desechos, lo cual motivó a la familia a dirigirse de inmediato a este lugar. Le mandaron una foto a mi papá diciendo que le habían visto en un basural. La reunión entre Mora y su familia no solo significó un momento de alegría para ellos, sino que también se convirtió en un simbólico mensaje de persistencia y amor incondicional hacia los animales. Las imágenes capturadas muestran el inmenso afecto y la conexión indescriptible que suele existir entre las mascotas y sus dueños.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles por su fiel sintonía. Como siempre, en redes sociales nos pueden seguir y ver todas nuestras emisiones. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.